Y, pero eso comenzó recién a partir del año 300 aproximadamente después de Cristo, cuando el emperador Constantino, ya no sé si escuchaban ya hablar de él, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. ¿Y qué hizo? Él, todo lo que, o sea, una vez que él se convirtió, él hizo del cristianismo la religión del Estado, ¿sí? Hizo la religión oficial de su Estado. Entonces, todos los templos que había ahí, por ejemplo, o palacios, él lo destinó para que la gente se reúna en ese lugar. Antes de eso, casi 300 años la gente se reunía solamente en las casas. O sea, los cristianos, la iglesia era en la casa, compartido por familiares, vecinos, amigos que compartían siempre juntos. Después de eso, Constantino entonces se convirtió al cristianismo y esos lugares que le llamaban Basilea o Basílica, que significa palacio o castillo, eran lugares donde se destinó para el encuentro entre cristianos, ¿sí? Y esos lugares, algunos de ellos eran también templos donde se adoraban dioses extraños, dioses ajenos. Y él reemplazó todo eso y puso ahí, reemplazó por reuniones cristianas. Entonces, a partir de esa época, empezamos a reunirnos así de forma como lo conocemos, ¿sí? Y si nos remontamos a lo que es la iglesia primitiva, la época después de que, si leemos Hechos, si leemos las cartas de Pablo, ahí el concepto que la gente tenía de iglesia era muy diferente. Eso de ir a la iglesia no existía para ellos. O sea, para ellos no era eso bueno, hoy es domingo, nos ponemos todo, o sábado, nos ponemos todo bien, y entonces nos vamos a la iglesia. Y tampoco existía ese concepto de servicios de la iglesia o servicios en la iglesia. O sea, tener servicios. Nosotros le llamamos servicios a los cultos dominicales y en nuestro caso los sábados también, ¿verdad? Entonces, para ellos no conocían ese concepto. Ellos se reunían todos los días, prácticamente, se reunían cuando había necesidad y todo el tiempo estaban juntos. ¿Y dónde se reunían? En las casas. Ahí se reunían. Y si, y si vemos las cartas de Pablo, cuando él escribe, por ejemplo, a los Efesios, Corintios, Filipenses, Colosenses, todo era dirigido a la iglesia de Filipos, por ejemplo. ¿Quiénes eran esas iglesias? ¿O dónde eran esas iglesias? Eran redes de casas, ¿sí? Entonces, Pablo escribía algo y esa carta que él escribía para Corintios, vamos a decirle, para los Corintios, eso se repartía entre todos ahí en la iglesia, entre las familias, y se leían esas cartas, ¿sí? Eso, eh, eso así funcionaba anteriormente la iglesia. De esta manera estaba constituida la iglesia. Eh, las iglesias del Nuevo Testamento no eran instituciones formadas, sino más bien cuando la Biblia habla de iglesia se refiere a reuniones caseras y no se refiere a instituciones como mucho lo conocemos hoy mucho, sino que más bien a organizaciones o organismos, ¿sí? No una iglesia institucional, no algo así donde yo me voy a anotar en una lista y figuro en lo que si soy de esta iglesia o de aquella iglesia, sino que eran en las casas, como ya les dije. Y acá les doy algunos ejemplos y si tienen Biblia a mano o con el teléfono, o mejor, bueno, con Biblia, eh,
ejemplo de que, algunos ejemplos de que la gente se reunía en las casas. Y el primer ejemplo lo encontramos en Filemón, Filemón capítulo 1, versículo 2. Ahí Pablo escribe, o sea, es una referencia ahí a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa, le escribe, a Filemón, ¿sí? Después vemos en Romanos 16:5, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Otra vez una referencia de que la iglesia estaba reunida en casas. En Colosenses 4:15 dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea, que sea una ciudad, y también a Ninfas, una persona, y la iglesia que se reúne en sus casas. ¿Sí? Y la iglesia que se reúne en su casa. Otra vez vemos esa referencia. Eso es lo que conocía la gente en ese entonces sobre iglesia. En 1 Corintios 16:19 dice, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludo. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. ¿Sí? Ahí vemos otra vez, la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Qué interesante, ¿verdad? En Hechos 20:20, no sé si me estoy yendo muy rápido, pero después podrían preguntar por mensaje para buscar esos textos. En Hechos 20:20 dice, ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Otra vez vemos ahí un ejemplo de que de dónde la gente se reunía en ese tiempo. ¿Sí? Estamos hablando de la primera iglesia o iglesia primitiva, se le llama también, cuando la iglesia está comenzando a expandirse. Y imagínense que de esa manera se expandía la iglesia. De esa manera la gente llegaba a conocer a Jesús, llegaba a conocer de Cristo y de su salvación. En esa época donde no había internet, donde no había redes sociales, no había medio de comunicación, tele, radio ni nada, era impresionante cómo el mensaje de Cristo se esparcía por todos lados. ¿Por qué? Porque entraba en las casas, era de casa en casa, y entonces esta persona se entregaba a Cristo, toda su familia después conocía eso y también se entregaba. Eso también lo vemos cuando Cornelius le pide a Pedro que le bautice, ¿sí? Que era un no cristiano, ¿sí? Y existen muchos más versículos que evidencian esta forma de reunirse en el Nuevo Testamento. También podemos ver las reuniones de la iglesia primitiva, que las reuniones en la iglesia primitiva fueron abiertas, participativas y espontáneas. O sea que estaban abiertas en el sentido de que cualquier vecino podía participar, se sabía, todo el mundo sabía dónde la gente se reunía y para qué se reunía, ¿sí? Entonces podían participar libremente, a excepción de repente que había a veces que, que los cristianos eran perseguidos, entonces tenían que hacerlo un poco más de forma clandestina o oculta, pero normalmente se reunían así de forma pública, sin que sea secreto, y todos podían participar. Y los cristianos se reunían casi todos los días, o todos los días, dicen en Hechos, para compartir, para celebrar juntos, cantar juntos, cenar juntos, participar en la cena del Señor. Y todos los días se reunían y oraban y estaban juntos. Era increíble cómo la iglesia se reunía en ese entonces y cómo crecía, ¿sí? No era así un culto tal día, ¿sí? Sino que, bueno, mañana hacemos esto, hoy, pasado mañana nos juntamos para orar por tal cosa, o nos juntamos para celebrar o recordar la última cena
o hay bautismo y así, así. Entonces la gente se juntaba y en las casas, y eso era la iglesia. Eso era lo que Pablo cuando escribía se refería a la iglesia, lo que es una congregación de personas. Entonces, eh, para esta gente era muy extraño o no estaba en su configuración mental las iglesias como edificios. No estaba eso grabado en su mente, como hoy en día para nosotros, ¿sí? Sino que solo conocían las iglesias caseras. Bueno, con esto yo no quiero desmeritar todo lo que ya se hizo dentro del edificio, del edificio de la iglesia, ni mucho menos decir que todo lo que hicimos en la iglesia, en el templo, mi configuración siempre me dice que la iglesia es el templo, ¿verdad? Eh, que todo lo que hicimos no tiene valor. Claro que no estoy diciendo eso y por favor no me entiendan de esa manera, sino que más bien esto lo hago con el ánimo de, o con el deseo de animarnos, que a pesar de que estamos en esta situación, no decaiga nuestra fe, no decaiga nuestro ánimo, no nos sintamos solos, sino que más bien busquemos en lo que se puede, en lo posible, reunirnos de esa manera. Y eso es también, en esa dirección va lo que hablamos mucho, o lo que Jerry habla mucho también cuando predica lo que es el discipulado, apuntando a lo que es esa idea de iglesia. Queremos hacer lo que es el discipulado. El discipulado, ¿qué es básicamente? Vamos a decirle, ¿es una iglesia casera o es una iglesia así, como dice la Biblia, cambiando de nombre, no? ¿Sí? Eso es estratégico. Vamos a decirle, bueno, entonces el discipulado es acompañamiento de personas. Y los cristianos no tienen que estar solos, no tienen que vivir solos. ¿Por qué? Habíamos hablado que al principio, o sea, al principio habíamos hablado, perdón, que la iglesia es orgánica. ¿Qué quiere decir? Tiene que crecer, se tiene que desarrollar, tiene que alimentarse y solo no puede. Pablo habla en 1 Corintios 12 acerca de los dones y dice que cada miembro, cada persona en la iglesia tiene una función y uno no puede estar sin el otro, ¿sí? Entonces, nos necesitamos los unos a los otros para crecer juntos, para eso nos necesitamos. Entonces, un cristiano que no busca esa comunión, dice que yo puedo crecer solo porque escucho predica en YouTube, que pongo mis días de oración, hago mi devocional, leo todos los días la Biblia, pero no busca esa comunión, entonces no puede crecer, ¿sí? Eh, entonces, si continuando un poco con eso, Pablo también se dirigía muchas veces a la gente cuando escribía como, eh, como hermanos, padres, hermanas, lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las metáforas más utilizadas en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia es la familia. Y una familia, si pensamos una familia que crece bien, que está bien fundamentada, es un hogar feliz, ¿sí? Y los cristianos somos como una familia. ¿Por qué? Porque Dios nos ve como una familia. Dios nos ve como sus hijos, como miembros de una sola familia. Entonces, ¿qué mejor metáfora que la familia? ¿Y qué mejor lugar que practicar la iglesia en las casas, en los hogares, ¿sí? Vuelvo a decir, esto no es para desmeritar todo lo que es las reuniones dominicales y todo eso, sino que es para animarnos a no perder la esperanza y no perder ese fuego que Dios nos da como cristianos, ¿verdad? Entonces, y a apoyarnos unos a otros. Y en ese caso, en ese sentido, podemos hacernos esta pregunta: ¿mi iglesia vive la realidad de ser familia de Dios?
¿cómo es en mi iglesia? Yo puedo decir, en esta iglesia donde estoy, ¿se vive como familia de Dios o es solamente una institución donde yo me voy a cumplir, a poner mi diezmo, a cantar un poco, a calmar mi conciencia de participar en algún lugar, o yo lo veo como una familia? ¿Y qué hace una familia? Los miembros de una familia se cuidan los unos a los otros. Entonces, si yo veo que alguien de mi familia, ¿sí?, está enfermo o con necesidad, le ayudo. Y si un miembro de mi familia ve que estoy así con algo, con algún problema o necesidad, me ayuda. Entonces, nos cuidamos los unos a los otros. Y con la iglesia sucede lo mismo, ¿sí? Y los miembros de una familia pasan tiempo juntos, ¿sí? Buscan pasar ese tiempo juntos. Los miembros demuestran afecto los unos con los otros. Entonces, ahí vos le puedes decir a una persona, o cuando le querés a una persona, le decís, te quiero, te aprecio mucho, eh, inclusive le hace gestos de amor hacia la otra persona, y eso también te fortalece. Como persona individual, ves que como individuo, perdón, cuando otra persona te anima, te fortalece, o te muestra su apoyo y te muestra su cariño, se crean lazos, ¿sí? Y te fortalece eso. La familia crece, la familia no se queda ahí, ¿sí? Los niños crecen y los padres se van envejeciendo, después se van volviendo abuelos. O sea, una familia crece, no es algo que queda inerte. Los miembros comparten responsabilidades. O sea, no es que uno hace todo, sino que todos juntos estiran el carro, todos juntos empujan, ¿sí? Eso es una familia. Y los miembros reflejan al Dios Trino en sus relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero ser como Cristo y busco ser como Cristo, mi carácter cambia y mis relaciones se van alineando a lo que es la forma de relacionamiento que Dios quiere, ¿sí? Y vemos como el Dios Trino, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, actúan entre ellos, se relacionan entre ellos, y de esa manera entonces buscar relacionarme con el miembro de mi familia. En este caso dice Hebreos 10, 24 al 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos los unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, gente, con el ánimo de no, o con la idea de no desanimarles en este tiempo, de que no sabemos cómo va a seguir de aquí en adelante, si en qué tiempo van a poder tener esas reuniones normales, qué tiempo, o en qué año vamos a poder hacer otra vez esas reuniones así como lo solíamos hacer. Entonces, ver estrategias para juntarnos, para animarnos los unos con los otros y para hacer iglesia. Esa iglesia que Dios quiere. Esa iglesia que está en la mente de Dios, que está en la mente que Jesús soñó cuando estuvo ahí en la cruz. Jesús soñó cuando estuvo ahí compartiendo, discipulando y enseñando a sus discípulos, haciéndoles crecer. Esa idea de iglesia, volver a esa idea de iglesia, de juntarnos en casas, de juntarnos como miembros y fortalecernos unos a los otros. Y también, ¿por qué no? Así como hay redes de diferentes, o sea, sedes o sucursales en empresas, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces, podemos decir, bueno, la iglesia de Esperanza para todos, pero la iglesia de Esperanza para todos no está en un lugar físico,
La iglesia Esperanza para Todos está en los hogares, está en mi lugar de trabajo, está en mi vecindario. Ahí está la iglesia Esperanza para Todos. Y tener esa mentalidad, tener llegar a esa cosmovisión es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Con esto, vuelvo a decirlo, no estoy queriendo tirar toda la basura lo que ya se hizo, lo que se está haciendo, inclusive se está apuntando, se está direccionando hacia eso, hacia volver a lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. Y con eso, y eso lo hacemos con el discipulado, ¿sí? Ahí es donde crecemos, ahí es donde nos expandimos. Ahí es donde se puede ver el obrar de Cristo mucho más de cerca que predicarle a alguien un domingo y que él se va en su casa y no sabe más de él, ¿sí? Ahí en las casas, en el discipulado, en el lugar donde estás, inclusive con videollamadas, acompañando, ahí es donde uno ve el crecimiento y lo que es la iglesia orgánica. Entonces, quiero dejarlo con esto. Y les dejo con este texto que está en 1 Corintios 12. Dice así, 1 Corintios 12, 4. Hay en la iglesia diferentes dones, pero pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas son por encargo de un mismo Señor. Hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Vuelvo a leer. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. O sea que en la iglesia el jefe es Jesús. Ese es el jefe, ¿sí? Entonces, nuestra iglesia, nuestra visión de iglesia tiene que ser cristocéntrica todo el tiempo. Si vamos con esa idea, que yo sé que está esa idea, que yo sé que esa es la idea principal de todo el ministerio que es Iglesia Esperanza para Todos, y si seguimos con ese paso, y si seguimos así, que la iglesia siempre sea así, cristocéntrica y no templocéntrica, no sé cómo diría, entonces el crecimiento personal va a ser mucho mayor y todos vamos a estar fortaleciéndonos los unos con los otros. Y con eso quiero dejarles, con este pensamiento les quiero dejar y animar a la medida que se puede, reunirse con los que pueden, ¿verdad? No yendo tanto en contra de las reglamentaciones del gobierno, pero en la medida que se puede, entonces hacerlo, ¿sí? Y les invito a orar y a que pensemos en esto, de la iglesia en donde yo estoy. ¿Se puede decir que yo vivo como familia ahí? Bueno, entonces oremos y después vamos a las conversaciones con Jerry y Luz. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú acompañas cada día a tu iglesia, cada tiempo, en cada momento, Señor, tú estás presente en tu iglesia, quieres ver crecer a tu iglesia, Señor. Y esta circunstancia en que estamos pasando ahora no es un impedimento, Señor, para que tu iglesia crezca, y tampoco es un obstáculo o es algo que hace decrecer a tu iglesia, Señor, sino que al contrario, es donde más fuerte se hace, Señor. Y queremos ser esa iglesia fuerte, queremos ser esa iglesia, Señor, esa iglesia orgánica que crece, que se desarrolla, que se alimenta de tu palabra, Señor Jesús, y que busca apoyarse los unos a los otros. Danos ánimo, Señor, y que tú puedas acompañarnos todo el tiempo.
En tu nombre oramos y te damos gracias por este tiempo. Amén.